¿Alguna vez has sentido que tu vida entera depende de un hilo invisible? Imagina que la única esperanza para salvar el negocio de tu familia y tu hogar es una carta secreta, enviada a un hombre que vive en un castillo de cristal y ha perdido toda su humanidad. ¿Qué pasaría si el éxito literario fuera en realidad una cárcel y una niña de 7 años tuviera la única llave capaz de abrirla? Prepárate, porque lo que sucedió cuando ese pequeño sobre azul llegó a la mansión Vance te demostrará que las palabras más poderosas no siempre están en los libros más caros. Sé que te urge saber qué decía esa carta, pero antes de revelarlo, necesito que te suscribas. Historias como esta se pierden en el olvido si no las protegemos. Si valoras el poder de la esperanza y la literatura, haz clic en el botón ahora mismo. No dejes que este rincón de papel desaparezca. ¿Ya lo hiciste? Continuemos. El aire de noviembre calaba hondo en los huesos, arrastrando hojas secas por la calle de los Robles. En una esquina, la librería El Rincón de Papel resistía como un barco viejo en medio de una tormenta invisible. La pintura se descascaraba de las paredes y el cartel de madera crujía con cada ráfaga de viento frío. A solo 200 metros, al final de la pendiente, la mansión de Julian Vance se alzaba como un gigante de piedra y hierro. Sus ventanas oscuras parecían vigilar el vecindario con un desdén silencioso. Mientras la ciudad se encendía con luces modernas, ese rincón del mundo permanecía anclado en un tiempo diferente. Lila, dentro de la tienda, intentaba borrar el vaho de los cristales con la manga de su suéter desgastado. El frío se colaba por las rendijas, recordándole que la calefacción era un lujo que ya no podía permitirse este mes. Lila apretó los labios hasta que se pusieron blancos, mirando el cuaderno de cuentas sobre el mostrador. Los números rojos se burlaban de ella, recordándole que el alquiler vencía en apenas 2 semanas. Sus dedos, entumecidos y rojos, recorrían el lomo de los libros que nadie compraba. El olor a papel viejo y a vainilla, que antes la consolaba, ahora le pesaba como el plomo. Cada vez que la campana de la puerta no sonaba, sentía un vacío punzante en el estómago. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra las grandes superficies y las deudas acumuladas. Escuchó un crujido en la escalera de madera que llevaba a la vivienda superior. Era Elara, su hija de 7 años, que la observaba desde las sombras con una madurez que ningún niño debería tener. Lila forzó una sonrisa, pero sus ojos, empañados por el cansancio, no pudieron ocultar la derrota. Elara no era una niña común. Ella veía el mundo a través de metáforas y colores. Había aprendido a leer antes que a montar en bicicleta, encontrando refugio entre las estanterías de su madre. Sabía que las lágrimas silenciosas de Lila por las noches no eran por el cansancio, sino por el miedo. Se sentó en el suelo frío de su habitación con un cuaderno de hojas amarillentas y un lápiz gastado. En su mente, las historias eran la magia más poderosa que existía, capaces de salvar castillos y curar corazones rotos. Recordó los libros de Julian Vance que guardaban en la sección de tesoros de la librería. Su madre siempre decía que él era un genio, aunque viviera encerrado en su castillo de cristal. Elara decidió que, si alguien podía escribir un milagro para salvar su hogar, tenía que ser aquel hombre solitario. La niña comenzó a escribir con una determinación feroz, ignorando el frío que le entumecía los dedos pequeños. «Querido señor Vance», empezó con una letra temblorosa pero clara que ocupaba casi toda la página. No pidió dinero, ni juguetes, ni una casa más grande con calefacción central. Le pidió una historia de esperanza, una tan fuerte que hiciera que la gente volviera a entrar en la librería. Le contó cómo su mamá acariciaba los libros como si fueran pájaros heridos y cómo el lugar se sentía triste ahora. Escribió sobre el sonido de la lluvia contra el cristal y el miedo a quedarse sin un techo bajo el que soñar. Al final, dibujó un pequeño corazón y dobló el papel en un cuadrado perfecto. Lo guardó en un sobre azul decorado con pegatinas de estrellas, su posesión más preciada. A la mañana siguiente,
Antes de que el sol terminara de romper el cielo gris, Elara se escabulló de casa. Caminó por la acera húmeda, sintiendo el peso de la carta en su bolsillo como si fuera un tesoro real. Al llegar a las imponentes rejas de la mansión Vance, el corazón le latía con una fuerza desbocada. El hierro negro estaba frío y húmedo, y la propiedad parecía sacada de un cuento sobre un gigante egoísta. No había nadie a la vista, solo el silencio sepulcral de los jardines perfectamente podados. Con manos temblorosas, estiró el brazo lo más que pudo hacia el buzón personal incrustado en el pilar de piedra. Deslizó el sobre azul y escuchó el leve sonido del papel cayendo al fondo metálico. Sin mirar atrás, corrió de regreso, sintiendo que acababa de lanzar un mensaje de auxilio al océano. Dentro de la mansión, el tiempo parecía haberse detenido en una neblina de lujo y amargura. Julian Vance estaba sentado frente a su escritorio de caoba, rodeado de premios literarios que ya no le daban calor. El éxito le había traído riqueza, pero también un aislamiento que se había convertido en su propia cárcel. Hacía meses que no escribía una sola palabra que valiera la pena. Su musa lo había abandonado entre el mármol y el silencio. Se sentía como un fraude, un hombre que vendía emociones a millones de personas, pero que no sentía nada propio. El brillo de su carrera se había apagado, dejando solo cenizas y una mansión demasiado grande para una sola alma. Se levantó para buscar una copa de cristal, buscando en el licor una chispa que ya no encontraba en la tinta. Fue el aburrimiento, o quizás un resto de instinto, lo que lo llevó a revisar el correo aquella tarde. Julian caminó por el sendero de grava, envuelto en un abrigo de lana que costaba más que toda la librería de Lila. Abrió el buzón y sacó un montón de sobres blancos, facturas y publicidad de lujo que arrojó directamente a la papelera. Sin embargo, algo pequeño y azul quedó en el fondo, brillando con una inocencia que le resultó chocante. El sobre azul con pegatinas de estrellas parecía un error en su mundo perfectamente ordenado y monocromático. Sus dedos largos, acostumbrados a acariciar plumas de oro, rozaron el papel barato y un poco húmedo. Sintió una punzada extraña en el pecho, una curiosidad que no había experimentado en años. Entró en su estudio y, con un abrecartas de plata, rompió el sello de Elara. Leyó la carta bajo la luz ámbar de su lámpara, y cada palabra fue como un latigazo de realidad. «Mi mamá llora bajito para que yo no me dé cuenta», decía una frase que lo obligó a sentarse de golpe. Elara describía el mundo con una pureza que Julian había perdido hacía décadas en las fiestas literarias y las giras de prensa. La niña no hablaba de su éxito, sino de la tristeza de una madre que luchaba por mantener vivo un sueño de papel. Julian cerró los ojos y, por un momento, pudo oler el aroma a vainilla y polvo que la niña mencionaba. Aquella carta era más honesta que cualquier reseña crítica que hubiera recibido en su vida. Sintió una vergüenza repentina al mirar su entorno opulento mientras, a unos metros de distancia, una familia se desmoronaba en silencio. Al día siguiente, impulsado por una inquietud que no podía explicar, Julian decidió salir de su fortaleza. Se puso una gorra y una bufanda para pasar desapercibido, algo fácil en una ciudad que ya lo consideraba un fantasma. Caminó por la calle de los Robles, observando cómo el barrio había envejecido sin que él se diera cuenta desde sus ventanas altas. Al ver la fachada de El Rincón de Papel, sintió una opresión en el pecho. Era un lugar pequeño, humilde y visiblemente herido por el tiempo. Se detuvo frente al escaparate y vio a Lila a través del cristal. Ella estaba limpiando el polvo de un estante con una expresión de infinita melancolía. No era la belleza pulida de las mujeres que solía frecuentar, sino una belleza cruda, forjada en la lucha y la resistencia. La pequeña campana sobre la puerta soltó un tintineo agudo y algo oxidado cuando Julian entró. El aire dentro de la librería estaba cargado de historia y de una calidez que el dinero no podía comprar. Lila levantó la vista,
sorprendida por la presencia de un cliente, y se apresuró a dejar el plumero sobre el mostrador. Julian se sintió repentinamente torpe, demasiado grande para los pasillos estrechos flanqueados por torres de libros. Vio a Elara sentada en un rincón, con un libro abierto en el regazo, observándolo con unos ojos enormes que parecían leerle el alma. Lila se acercó, ajustándose el delantal con manos nerviosas, intentando ocultar el cansancio tras una máscara de cortesía profesional. «Buenos días. ¿Busca algún título en especial?», preguntó ella, y Julian se dio cuenta de que su voz sonaba como una melodía que había olvidado. Julian se quedó inmóvil, sintiendo el peso de su propia presencia en aquel espacio tan reducido. El aroma a vainilla y papel viejo lo envolvió como un abrazo físico, uno que no recibía desde hacía años. Sus ojos recorrieron las manos de Lila. Estaban rojas por el frío y tenían pequeñas manchas de tinta en los nudillos. Ella lo miraba con una mezcla de esperanza y timorata cortesía, sin reconocer aún al hombre de las solapas de los libros. El autor, el maestro de la retórica, se encontró de repente sin palabras. El silencio se prolongó, solo interrumpido por el crujido de la madera bajo sus pies de cuero fino. Se sentía como un intruso, un gigante de seda en un reino de algodón desgastado. Finalmente, carraspeó, intentando que su voz no temblara bajo la intensidad de la mirada de la niña en el rincón. Lila notó de inmediato que aquel hombre no pertenecía a la calle de los Robles. Su abrigo de lana pura desentonaba con las paredes descascaradas y las estanterías que pedían a gritos una capa de barniz. Le ofreció una de las pocas sillas que no cojeaban, un gesto automático de hospitalidad que escondía un cansancio crónico. El frío de la tienda parecía intensificarse ante la elegancia del visitante, recordándole que no podía ofrecerle ni siquiera una taza de té caliente. Ella se ajustó el suéter, tratando de ocultar un agujero en el puño, mientras sus ojos buscaban una señal de interés en los de él. Había algo en la expresión de Julian, una sombra de soledad muy parecida a la suya, que la desconcertó profundamente. No era la mirada de un comprador casual, sino la de alguien que buscaba un refugio desesperadamente. A veces, las personas que parecen tenerlo todo son las que más necesitan ser rescatadas. Si te está gustando este relato, dale un me gusta al video. Nos ayuda a seguir contando historias que importan. Desde su rincón, Elara contenía la respiración hasta que sintió que los pulmones le quemaban. Reconocía perfectamente aquel rostro. Era el mismo hombre que aparecía en la fotografía del libro que guardaba como un amuleto. Su plan había funcionado. Su mensaje en el sobre azul había cruzado la frontera de hierro de la mansión. Observó cómo el gigante miraba a su madre y vio en sus ojos una chispa de algo que no era lástima, sino asombro. La niña apretó sus dedos contra las páginas de su cuaderno, sintiendo que el corazón le martilleaba en los oídos. Era como si un personaje de ficción hubiera cobrado vida para caminar entre sus pasillos de madera. Sabía que no debía decir nada, que el secreto de la carta era su única moneda de cambio para comprar la salvación de su hogar. Julian alargó la mano y rozó el lomo de un libro en la sección de narrativa contemporánea. Sus dedos tropezaron con su propia obra, una edición de lujo que contrastaba con los libros de bolsillo amarillentos que la rodeaban. Sintió una punzada de náusea al ver su nombre impreso en letras doradas, recordando el vacío con el que escribió aquellas líneas. En ese momento, las palabras que le habían dado fama le parecieron huecas y pretenciosas frente a la realidad de aquella librería. Miró a Lila, que aguardaba en silencio, y comprendió que ella era la verdadera guardiana de las historias, no él. Ella luchaba por cada página, mientras él se escondía tras muros de piedra y desprecio. La vergüenza le subió por el cuello como una marea caliente, obligándolo a bajar la vista hacia el suelo desgastado. «Solo estoy echando un vistazo, es un lugar acogedor», mintió Julian con una voz que sonó más ronca de lo habitual. Lila esbozó una sonrisa triste.
de esas que no llegan a los ojos, pero que demuestran una educación inquebrantable. Ella le explicó que la librería había pertenecido a su abuelo y que cada rincón guardaba un recuerdo que el dinero no podía comprar. Julian escuchaba, pero sus ojos se desviaron hacia el mostrador, donde un cuaderno de contabilidad mostraba cifras tachadas con desesperación. Cada número rojo era un grito de auxilio que Lila intentaba ahogar con su amabilidad. El autor se dio cuenta de que el relato de esperanza que el Ara le había pedido no se escribía con tinta, sino con acciones. Se prometió a sí mismo que no saldría de allí sin haber dejado algo más que una simple visita. El frío en la librería era punzante, un enemigo silencioso que se colaba por las suelas de los zapatos. Julian vio cómo Lila frotaba sus brazos, tratando de generar un calor que el local ya no podía retener por sí solo. Él se sintió ridículo con su abrigo de $1000, una fortaleza textil que lo aislaba del mundo real. Pidió permiso para sentarse un momento, alegando que la caminata desde la parte alta lo había agotado. Lila asintió, agradecida por la presencia de un alma humana en una tarde que prometía ser solitaria y oscura. Él observó cómo ella atendía a la niña, compartiendo un trozo de pan seco como si fuera el manjar más exquisito del mundo. La ternura de la escena le dolió en el pecho, recordándole todo lo que había sacrificado en su ascenso hacia el éxito solitario. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña y cargada de una tensión eléctrica. Julian regresaba cada tarde, siempre con una excusa diferente, un libro raro que quería encontrar, o el simple deseo de leer en silencio. Empezó a traer consigo donaciones, libros de su propia colección privada que entregaba a Lila con una humildad fingida. Ella lo aceptaba con sospecha, preguntándose por qué aquel hombre sofisticado pasaba horas en una tienda que se caía a pedazos. A veces, sus dedos se rozaban al intercambiar un ejemplar y una corriente de calor los sacudía a ambos, rompiendo el hielo de la timidez. Lila empezó a preparar un té humilde para él y Julian descubrió que aquel líquido aguado sabía mejor que el mejor coñac de su bodega personal. Julian empezó a llevar un cuaderno de notas, pero esta vez no escribía tramas complicadas ni finales impactantes. Escribía sobre el sonido de la lluvia golpeando el cristal del escaparate y sobre la forma en que Lila se mordía el labio al hacer cuentas. El proceso creativo, que había estado muerto durante meses, volvió a brotar como una planta en el desierto. Se sentía vivo, conectado a algo que no era su propio ego por primera vez en una década. El Ara se acercaba a él a veces, observando sus trazos con una complicidad que lo ponía nervioso y lo conmovía a partes iguales. La librería ya no era solo un negocio al borde del abismo, se estaba convirtiendo en el centro de su universo. El aislamiento de la mansión ahora le parecía una condena de la que quería escapar. Una tarde, mientras la luz gris del invierno se desvanecía, el Ara se sentó a los pies de Julian y le preguntó por qué las historias siempre tenían finales felices. Julian cerró su cuaderno, mirando a la niña con una seriedad que le devolvió el reflejo de su propia infancia perdida. No siempre los tienen, pequeña, pero los mejores finales son los que se ganan con esfuerzo, respondió él con sinceridad cruda. Lila los observaba desde el mostrador, con una mano en el pecho, sintiendo que aquel extraño estaba llenando huecos que ella no sabía que existían. La presencia de Julian había traído una luz nueva al rincón de papel, una esperanza frágil pero tangible. Sin embargo, la sombra de la deuda seguía acechando en las esquinas, esperando el momento justo para devorarlo todo. La calma se rompió cuando un hombre de traje oscuro y maletín de cuero entró en la tienda sin saludar. No era un lector, sino el emisario del propietario del local, y su presencia trajo consigo un olor a oficina y a finales inevitables. Dejó un sobre blanco sobre el mostrador de madera, un ultimátum que no necesitaba ser leído para ser comprendido. El alquiler había subido de nuevo y el plazo para pagar los atrasos se había agotado.
Tenían 3 días para desalojar el lugar. Lila palideció, apoyándose en la estantería para no caer mientras el hombre se marchaba sin mirar atrás. Julian vio cómo el mundo de la mujer se desmoronaba en un segundo, y la carta de Elara volvió a quemarle mentalmente en el bolsillo. El tiempo de las sutilezas y las visitas amables se había terminado abruptamente. El silencio que quedó tras la partida del abogado era más pesado que el frío de noviembre. Lila sostenía el sobre blanco con las puntas de los dedos, como si el papel pudiera quemarla. Sus ojos recorrieron las estanterías, esos viejos tablones que habían sido su vida entera, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había más ahorros, no había más prórrogas. Julian la observaba desde la sombra, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. Quería gritar que él podía arreglarlo, que un simple cheque borraría aquella angustia de un plumazo. Pero vio la barbilla de Lila temblar por un segundo antes de endurecerse en una máscara de orgullo herido. Sabía que ella no aceptaría una limosna. No, después de haber luchado tanto por mantenerse en pie por su cuenta. Lila se dio la vuelta, ignorando la presencia de Julian por un instante para abrazar a Elara. La niña se aferró a la cintura de su madre, ocultando el rostro en el delantal manchado de polvo y tinta. No hubo sollozos ruidosos, solo el sonido de una respiración entrecortada que llenaba el vacío de la librería. Julian dio un paso al frente, sintiendo que el lujo de su abrigo le pesaba como una armadura de hierro. Se dio cuenta de que su silencio era ahora una forma de crueldad. Había estado financiando compras anónimas y pagando facturas de luz a través de terceros, tratando de ser un ángel invisible. Pero el tiempo de las sombras se había acabado con aquel ultimátum de desalojo. Tenía que revelar su secreto, aunque eso significara arriesgar la frágil conexión que habían construido en esas tardes de té y libros. Lila, escucha, ese sobre no tiene por qué ser el final, dijo Julian, con una voz que apenas reconocía como propia. Ella levantó la vista, con los ojos empañados pero cargados de una sospecha punzante. Él suspiró, sacando de su bolsillo la carta azul con pegatinas de estrellas que lo había cambiado todo. Confesó que él era el comprador misterioso que se llevaba cajas de libros viejos cada semana para inyectar dinero en la caja. Admitió que había estado moviendo hilos para que los proveedores no cortaran el suministro de novedades. Cada palabra suya caía como una piedra pesada en el silencio de la tienda. Lila lo escuchaba con una expresión que pasó de la sorpresa al horror en cuestión de segundos. Se sentía observada, analizada y, sobre todo, profundamente humillada por la generosidad oculta del hombre que admiraba. «Así que todo fue un teatro», susurró Lila, dando un paso atrás como si Julian fuera un desconocido peligroso. «Me veías luchar, me veías hacer cuentas cada noche y te burlabas de mí comprando mi dignidad con tus obras. No soy uno de tus personajes, Julian. No soy una mujer desamparada que necesita que un autor rico venga a escribirle un final feliz de cuento de hadas». Su voz se elevó, rompiéndose en las notas más altas, mientras señalaba la puerta con un dedo tembloroso. Elara observaba la escena asustada, dándose cuenta de que su secreto había estallado de la peor manera posible. Lila sentía que su lucha, su esfuerzo real, había sido invalidado por la caridad de alguien que jugaba a ser un salvador desde su mansión de cristal. Julian no se movió, a pesar de que las palabras de Lila le dolían más que cualquier crítica literaria que hubiera recibido. Bajó la cabeza, permitiendo que la vergüenza lo inundara, pero no retrocedió ni un milímetro hacia la salida. «No fue caridad, Lila, fue desesperación», respondió él, mirándola fijamente a los ojos. «Mi mansión es un mausoleo de mármol donde no se oye más que el tic-tac de un reloj. Vine aquí porque vuestra vida es real, porque este lugar tiene un alma que yo perdí hace años. No te compré, me compré a mí, mismo un motivo para despertarme cada mañana».
La carta de Elara fue el primer texto que me hizo sentir algo en una década. Estoy aquí porque necesito este lugar tanto como tú, o quizás mucho más. Si la librería cierra, yo vuelvo a ser el fantasma que vive en la colina. Se produjo un silencio largo, uno donde el único sonido era el viento golpeando el cartel de madera en el exterior. Lila miró la carta azul que Julian sostenía, reconociendo la letra redonda y esforzada de su hija. Vio las pegatinas de estrellas, ya un poco desgastadas, y comprendió que el puente entre la mansión y la librería lo había tendido la inocencia. Elara se acercó lentamente a su madre y le tomó la mano, pidiéndole perdón con la mirada por haber actuado a sus espaldas. El orgullo de Lila empezó a ceder ante la cruda honestidad de la confesión de Julian. No vio en él a un magnate arrogante, sino a un hombre aterrado por la soledad que buscaba un hogar entre libros. La ira se disolvió en un suspiro cansado, dejando paso a una realidad que ya no podía ignorar. No quiero tu dinero, Julian. No quiero que nos rescates como si fuéramos un proyecto de beneficencia, dijo Lila, suavizando el tono pero manteniendo la firmeza. Si te quedas, tiene que ser de otra manera. Julian asintió con fervor, sintiendo que una puerta se abría después de haber estado cerrada con 1000 llaves. Le propuso una sociedad real, no una donación. Él pondría el capital para renovar el local y ella aportaría el alma y el conocimiento. Querían transformar el Rincón de Papel en un centro cultural, un lugar de encuentro donde los autores pudieran hablar y los niños pudieran soñar. No sería su librería, ni la de ella, sino un refugio compartido por los tres. Lila miró a su alrededor, viendo las estanterías sedientas de barniz, y por primera vez en meses, vio un futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad que devolvió el color a la calle de los Robles. Julian cambió sus trajes de diseño por suéteres cómodos y se manchó las manos con pintura azul y blanca junto a Lila. Arreglaron el techo, instalaron una calefacción que rugía con un calor acogedor y llenaron los escaparates con luces que guiaban a los transeúntes. Elara se encargaba de organizar la sección infantil, creando un rincón de lectura con cojines que ella misma había elegido. El olor a vainilla volvió a flotar en el aire, pero esta vez no estaba mezclado con el aroma de la derrota, sino con el de la madera nueva. Entre botes de pintura y tazas de café compartido, Julian y Lila descubrieron que sus soledades encajaban como dos piezas de un rompecabezas perfecto. La noche de la inauguración, la librería estaba tan llena que la gente se agolpaba en la acera a pesar de la nieve que empezaba a caer. Julian Vance, el autor recluso, estaba detrás del mostrador sirviendo vino caliente y charlando con los vecinos como si hubiera vivido allí siempre. Lila lucía un vestido sencillo, pero su rostro resplandecía con una paz que le quitaba 10 años de encima. Elara corría entre los invitados, mostrando orgullosa la carta azul que ahora estaba enmarcada en la pared principal como el acta fundacional del lugar. La pequeña librería ya no era un barco a la deriva, sino un faro de luz en medio del invierno. Julian buscó la mano de Lila entre la multitud y la apretó suavemente, sintiendo la calidez de una piel que ya no estaba roja por el frío. En la planta superior, mientras Elara dormía profundamente bajo una manta nueva, Julian y Lila compartieron un momento de silencio frente a la ventana. Las luces de la librería seguían encendidas abajo, proyectando sombras mágicas sobre el pavimento mojado por la nieve. Julian se dio cuenta de que su mansión ya no era su hogar. Su hogar era ese pequeño espacio lleno de historias y risas infantiles. Ya no necesitaba escribir ficciones para sentirse vivo, porque su propia realidad era el capítulo más hermoso que jamás hubiera imaginado. Se acercó a Lila y la besó, con la ternura de quien ha encontrado un tesoro después de una vida de búsqueda. El autor solitario finalmente había dejado de escribir sobre la esperanza para empezar a vivirla, rodeado de su nueva familia en el Rincón de Papel. ¿Crees que Julian Vance hizo bien en ocultar que él era el destinatario de la carta de Elara para acercarse a Lila?
¿O debió ser honesto desde el primer momento? Queremos saber qué piensas. ¿El fin justifica los medios cuando se trata de salvar un sueño? ¿O la mentira de Julian arruina su gesto de bondad? Déjanos tu comentario aquí abajo y abre el debate.